Vamos entonces a arrancar con la unidad de evolución. Lo primero que vamos a ver es acerca un poquito de la teoría de la evolución y después vamos a ver las bases genéticas de la evolución. Primero vamos a ver qué es la evolución. Esto ustedes lo vieron allá por la unidad 1 cuando empezamos biología y dijimos que la evolución es un conjunto de cambios en las poblaciones a través de las sucesivas generaciones que van habiendo. Entonces, respecto a este concepto, vamos a empezar primero viendo la introducción. Y vamos a hablar de dos teorías. Por un lado, lo que Lamarck decía, y por el otro lado, lo que decían Charles Darwin y Wallace. Por eso la teoría se llama, por más que todo el mundo le dice teoría de Darwin, la teoría se llama teoría de Darwin y Wallace. Ya van a entender el por qué Wallace también es importante en una teoría, pero más que hay gente que ni siquiera sepa que existía el pobre Wallace, ¿sí? Vamos a empezar con un poquito las ideas de Lamarck. Lamarck hablaba sobre la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? Lamarck hablaba de dos cosas. Hablaba de que el entorno ejercía una presión sobre los individuos y que también los individuos tenían como una necesidad interna, como algo interno que los motivaba a permanentemente tener cambios en su forma y el funcionamiento de su cuerpo. ¿Alguien se acuerda qué decía Lamarck respecto a las jirafas? Que es un ejemplo muy, muy común, lo de Lamarck, con respecto al cuello de las jirafas. ¿Alguien se acuerda qué decía? Que se alargaba para comer de más arriba de los árboles. Es decir, que el cuello se podía alargar, porque en este caso por una presión del entorno, que podía ser que los árboles estaban más altos, y por otro lado porque el individuo tenía esa fuerza interna que lo motivaba como a modificar alguna parte de su cuerpo o alguna función. Claramente Lamarck se equivocó en eso, ¿sí? Nadie puede alargar el cuello y eso lo va a heredar. Un poco Lamarck es como si yo les dijera, chicos, me tiño el pelo de pelirrojo, mis hijos van a ser pelirrojos. Recuerden que en esta época todavía no se conocían las ideas de genética. Ya van a ver que Mendel y Darwin nunca se conocieron. Entonces, obviamente ustedes me van a decir, ay, pero ¿cómo no vas a saber de genética? Y no, en esa época Mendel todavía estaba haciendo sus experimentos. Entonces, claramente, no sabían de genética. Entonces, Lamarck suponía que eso era posible. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Darwin, como todos ustedes saben, hace un viaje a bordo del Beagle, llega y ya van a ver con qué se encuentra. Una de las cosas con las que se encuentra es con que Wallace le envía una carta, obviamente Darwin había hecho todos los escritos acerca de todo lo que había observado, estaba elaborando su teoría, pero todavía no la compartía, no salía a la luz. Y cuando eso estaba pasando, recibe una carta de Wallace, que en ese momento no era conocido, donde más o menos le cuenta lo mismo de lo que él estaba pensando. Entonces, Wallace estaba trabajando en el archipiélago malayo y descubre o llega más o menos a las mismas conclusiones que Darwin había llegado. Entonces, ellos elaboran una teoría juntos, después de mucho tiempo, porque Darwin tenía Darwin todavía no había publicado sus ideas. Entonces él tenía esa cosita de decir, bueno, claro, yo publico las ideas y van a pensar que se las copia Wallace. Entonces sus compañeros le decían, y bueno, no, lo tenés que publicar. Entonces no sabía si publicarla solo como Darwin o como Darwin y Wallace. Finalmente publican como teoría de Darwin y Wallace. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las premisas o cuáles son las ideas? Primero, que los organismos engendran a otros organismos similares. Quiere decir que la descendencia se parece a los organismos que los engendran. Segundo, que el número de sobrevivientes en cada generación es inferior al número que produce. Esto está muy relacionado con, no lo lleven todos siempre al ser humano, ¿sí? Sino en general a los individuos. Que ocurren variaciones aleatorias y algunas son hereditarias, y esto es importante. Darwin
estaba seguro de que existían variaciones entre los individuos. Esas variaciones eran al azar. Él sabía que esas variaciones se heredaban, es decir, que se lo podíamos heredar a la descendencia, pero el problema es que él no podía explicar el cómo, porque no sabía genética. Entonces él decía, sí, miren, hay variaciones en las poblaciones, esas variaciones, los individuos son distintos, esas variaciones son al azar, pero él no podía explicar cómo se lo heredaban a la descendencia. Entonces eso fue uno de los puntos débiles de su teoría. Otra de las cosas que él dijo es que las variaciones favorables tienden a hacerse más comunes de una generación a otra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una característica favorable, tengo más probabilidad de dejar descendencia. Entonces, obviamente, la característica favorable se va a hacer más común. En cambio, cuando yo tengo una característica que no es favorable, o no llegue a dejar, o no voy a dejar descendencia, o probablemente me muera pronto, porque tengo alguna característica que me hace menos favorable. Y por último, hablaba del concepto de selección natural. ¿Qué quiere decir esto? Que la selección natural lo que hace es acumula cambios, es lo que hace o lo que provoca que todos los organismos sean diferentes. Entonces, ya vamos a empezar a profundizar un poco en esta teoría de Darwin y Wallace, pero para que tengan una idea cuáles son las premisas de la teoría de la evolución. Tanto Darwin como Wallace habían llegado más o menos a las mismas ideas sobre la evolución. Entonces, como yo les estaba contando, Darwin hace un viaje, ¿sí? Hace un viaje en el Beagle, él lo que estaba, recuerden que en ese momento, chicos, todo provenía de la observación. Es decir, en ese momento lo único que había era lo que yo veía. Entonces, lo que él analiza es básicamente la flora, la vegetación, la fauna, ¿sí? Va observando las costas del Atlántico, del Pacífico, descubre huesos fósiles de especies extintas, pero lo que a él le llama la atención en esos huesos fósiles es que eran similares a especies actuales. También observa en ese viaje que las especies de las islas eran similares a las de los continentes más cercanos, pero no a las que tenían condiciones geológicas similares. Es decir, que las especies se parecían entre sí, ¿sí? Cuando estaban cercanos, cuando los continentes estaban cercanos, pero no siempre cuando las condiciones en esas islas eran iguales. Y también observó cómo variaban las características de las especies dentro de un mismo grupo de especies. Obviamente, todo esto a partir de la observación de sus ojos, es decir, de lo que él veía. Cuando él retorna de ese viaje, se encuentra con algo. Se encuentra primero con la teoría de un economista, que es Thomas Malthus, donde Malthus afirmaba que la población humana estaba aumentando muy rápido y que iba a llegar un momento que iba a ser imposible alimentar a todos sus habitantes. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento nos íbamos a quedar sin alimento, porque la población crecía tan rápido que en algún momento el alimento se iba a acabar y no iba a alcanzar para la cantidad de población que había. Entonces, cuando él se encuentra con la teoría esta de Malthus, él empieza, Darwin, recién llegado de su viaje, él dice, tiene razón. Y es más, puede que este factor alimentario o que otros factores no solamente influyan en la especie humana, sino que influyen en otras especies también. O sea, que hay factores alimentarios y otros factores, en este caso Malthus hablaba sobre la alimentación, pero Darwin lo lleva a otras especies y él empieza a pensar que no solamente los factores alimentarios, sino que hay otros factores que también pueden limitar el crecimiento de una población. Entonces, él dice, bueno, por ejemplo, los elefantes, si nosotros consideramos una pareja de elefantes, en 750 años pueden producir 19 millones de elefantes. Esto, si todos
la descendencia de esos elefantes sobreviviera. Pero no pasa eso. Es decir, los elefantes, solamente por generación, produce un promedio de 2 descendientes. Entonces, Darwin empieza a preguntar, y bueno, pero ¿y por qué solo sobreviven 2 en los elefantes y no sobreviven todos? ¿Qué es lo que hace que algunos sobrevivan y que otros no? Entonces, ahí es cuando él menciona el concepto de selección natural. Él decía que era como la selección artificial que hacemos los humanos cuando, por ejemplo, seleccionamos plantas para, con alguna característica. Vieron que hay gente que se dedica al mejoramiento de la vegetación, por ejemplo, a mejorar una vegetación determinada para que sea resistente a una plaga, o para que tenga mayor cantidad de nutrientes, o por ejemplo, lo que hacen los criadores de perros que van como criando razas que supuestamente cada vez son mejores, por ejemplo, que corren más rápido, o... Entonces, él decía que la selección natural era muy parecido a lo que hacíamos humanos los humanos con la selección artificial. Era muy semejante a eso. Entonces, él lo que decía era lo siguiente, que habían individuos que tenían características más favorables, entonces esos individuos iban a dejar más descendencia, y habían individuos que tenían características menos favorables, entonces o se iban a morir o directamente no iban a poder llegar a reproducirse, no iban a poder dejar descendencia. Entonces lo que él decía es que la selección natural lo que hace es ordena esa variación que hay aleatoria entre los individuos de una población. ¿Qué quiere decir? Que básicamente Darwin dice que las variaciones que hay al azar dentro de una población son variaciones hereditarias, es decir, que las variaciones están relacionadas con los genes que tiene cada uno. Pero él decía que lo que hace la selección natural es ordenar esas variaciones aleatorias. Esas variaciones entre los individuos de una población eran al azar. Es decir, yo puedo tener genes que son más ventajosos o puedo tener genes que son más desventajosos. Y eso me dará una ventaja o una desventaja. Si tengo genes que me dan una ventaja, y probablemente yo dejaré más descendencia, y si tengo genes que no me dan unas ventajas, o no voy a llegar a reproducirme directamente, o me voy a morir antes. Entonces, lo que él habla es que la selección natural lo que hace es moldear o ordenar esas variaciones aleatorias. Y sobre todo está relacionado con el éxito reproductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo éxito reproductivo, voy a dejar más descendencia, es porque probablemente tengo alguna característica favorable. Cuando tengo poco éxito reproductivo y no puedo dejar descendencia, es porque probablemente tengo alguna característica desfavorable. ¿Se entiende más o menos a lo que iba Darwin? Sí. Bien, perfecto. Entonces, como les decía, cuando Darwin estaba elaborando su teoría, recibe una carta de Wallace, por eso la teoría se llama teoría de Darwin y Wallace, que estaba, más o menos había llegado a las mismas conclusiones sobre la selección natural, porque él estaba trabajando en el archipiélago malayo. Entonces, Darwin entra en esa disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿La publico? ¿No la publico? ¿Va a pensar que me copié de él? Bueno, la termina publicando, por eso se llama teoría de Darwin y Wallace, pero el problema de esta teoría, como les dije, es que él nunca pudo demostrar, él decía que, por ejemplo, como les dije, hay características que son hereditarias, perdón, es decir, que yo se las puedo dejar a mi descendencia, pero él no podía explicar el cómo yo se lo podía dejar a la descendencia, ¿sí? Es decir, fíjense que ahí lo tienen escrito, los individuos con características hereditarias sobreviven y otros son eliminados. ¿Cuáles son los que van a sobrevivir? Generalmente los que tienen una característica más favorable. Pero él no podía explicar el cómo, porque repito, Darwin no sabía genética. Mendel en ese momento todavía estaba haciendo sus experimentos y de hecho recuerden que Mendel murió sin que nadie le reconociera lo que hizo. Entonces nunca Mendel y Darwin se conocieron. Entonces ese es el punto débil en la teoría de Darwin, el no poder explicar cómo los caracteres se le daban a la generación siguiente, a la descendencia.
Entonces, ¿cuál es la explicación o cuál es la reinterpretación que da Darwin respecto a las jirafas? ¿Alguien la sabe? ¿Cómo explica Darwin lo de la jirafa? Porque claramente el cuello no se elonga porque la vegetación sea más alta, ¿verdad? Eso lo decía Lamarck. ¿Qué interpretación da Darwin de esto? Que tenían que adaptarse. Bueno, a ver, en realidad lo que él dice es que existían poblaciones de jirafas con el cuello largo y poblaciones de jirafas con el cuello corto. ¿Cuál es la más favorable, tener el cuello largo o tener el cuello corto? ¿Qué piensan ustedes? Largo. Entonces ahí está la característica favorable que estábamos hablando recién. Estos tienen una característica mucho más favorable que estos. Entonces, ¿qué dijo Darwin? Con el correr de los años, quien tiene una característica más favorable deja más cantidad de descendencia. Fíjense, tenía 2 jirafas, ahora tengo 3. Quien tiene una característica menos favorable, o se muere antes o no puede dejar descendencia. Fíjense, terminé teniendo un montón de jirafas de cuello alto y miren las de cuello corto. Se fueron extinguiendo. ¿Por qué? Primero, porque como tienen una característica desfavorable, generalmente no dejan descendencia. ¿Y por qué piensan que se podían ir muriendo estas jirafas de cuello corto? Porque se comían todo el alimento que estaba abajo. Es decir, los árboles empezaron a crecer y estas pudieron seguir comiendo, las de cuello largo, pero las de cuello corto no. Entonces, si yo no tengo con qué alimentarme, me voy muriendo. Entonces, Darwin explicaba el ejemplo de las jirafas, por eso dice reinterpretación del ejemplo de las jirafas, porque él decía, no, había de cuello largo y había de cuello corto, no es que a estas se les extendió el cuello, sino que había 2 especies distintas. Pero ¿qué pasó? Las de cuello largo tienen una característica favorable. Entonces, como dijimos recién, como tienen una característica que los favorece, la selección natural va a hacer que estos con características favorables dejen más descendencia. Estos que tienen una característica desfavorable o no van a poder dejar descendencia o se van a ir muriendo hasta que desaparezcan. Y eso es lo que pasó. Entonces, por esa razón, es la explicación que él da respecto a las jirafas de cuello largo y a las jirafas de cuello corto. Por eso cada vez hay más de cuello largo y cada vez menos de cuello corto. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta acá, muchachos? Sí. Sí. Perfecto. Bien, vamos a empezar entonces a ver, como les dije, fíjense que ahí dice teoría de Darwin y Wallace. ¿Por qué? Porque al final se decidió Darwin, fue honesto y dijo, bueno, vamos a presentarlo los dos porque la verdad es que es igual lo mismo que yo dije. Sí, Wallace había, pero fíjense que nadie se acuerda de Wallace, todo el mundo dice teoría de Darwin, aunque Wallace en realidad al final igual quedó relegado. ¿Qué dice la teoría de Darwin y Wallace? Tiene como premisas o tiene como características que los dos habían llegado a lo mismo, como por ejemplo, que hay estabilidad en el proceso de reproducción, que es lo que les decía yo recién, es decir, que los organismos provenimos de organismos similares. Segundo, que en la mayoría de los individuos, los descendientes que sobreviven es menor que el número de organismos inicial que hay variaciones y que algunas de esas variaciones son heredables, y ahí están los que yo les decía de que él no podía explicar el cómo se heredaban, que el número de individuos que sobrevive y se reproduce está relacionado con las variaciones que tienen esos individuos y su interacción con el ambiente. Y acá lo podemos relacionar con el tema de las jirafas. Fíjense lo que dice. Algunas variaciones capacitan a ciertos individuos para vivir más tiempo y dejar más descendencia que otros. Darwin llamó a estas variaciones favorables y sostuvo que estas tendrían a ser cada vez más frecuentes de una generación a otra. ¿Qué quiere decir? En lo que estábamos hablando de las jirafas. Es decir, cuando yo tengo una característica que a mí me permite vivir más tiempo, como por ejemplo comer vegetación más alta, es una característica favorable. Entonces voy a poder dejar mayor número de descendientes. Si puedo dejar mayor número de descendientes, eso quiere decir que tengo una característica más apta. Y ojo con el concepto de apto, porque antes se hablaba de la selección del más apto. La aptitud está dada por el éxito reproductivo que tengo, es decir, por la cantidad de descendientes que dejo.
Entonces, si yo tengo una característica más favorable, como por ejemplo el cuello más largo, que me permite comer vegetación más alta, voy a tener capacidad para dejar más descendientes. Y por último, hablaron los dos del concepto de la selección natural, ¿sí? Es decir, que la selección natural actúa sobre las poblaciones, es un evento, una fuerza que actúa sobre las poblaciones y que va acumulando cambios en esas poblaciones, de manera tal que terminan constituyendo dos especies diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que como les dije, la selección natural lo que hace es ordenar la variabilidad, ordena las variaciones que existen dentro de una población. Entonces, cuando yo empiezo a diferenciarme tanto, puedo terminar formando dos especies distintas, que ya lo vamos a ver más adelante. Es el fenómeno de especiación, que es cuando yo formo especies distintas. Entonces, la selección natural, cuando actúa sobre las poblaciones, puede producir tantos cambios que puede terminar formando especies diferentes. ¿Se entendió? Sí. Sí, Dani. Sí, Dani. Fíjense, yo les dije que Darwin no conoció a Mendel y Mendel no conoció a Darwin. Entonces, ¿qué pasó? La teoría de Darwin tenía un bache, tenía un algo que no podía explicar, que era cómo se heredaban las características. Él dijo que algunas características eran heredables y no podía explicar el cómo. Entonces, obviamente alguien tiene que haber hecho el rejunte de las dos teorías, obviamente. Ese rejunte de las dos teorías es lo que se conoce como teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. ¿En un minuto? Sí, totalmente. Juntos, ¿sabes qué? No, así hacían, pero no se llegaron a conocer. Lamentablemente, a Mendel le reconocieron sus, eh, sus estudios recién, principio del siglo XX, entonces, obviamente hubo alguien más vivo y dijo, juntemos las dos cosas y hagamos una teoría. Entonces surge la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo, que justamente junto con las ideas de Darwin, la idea de Mendel, se cerró la teoría perfecta, ¿verdad? Porque explico lo que dijo Darwin, que verdaderamente tenía razón, pero le sumo la genética y digo, ¿sabes qué? Así se heredan los caracteres. Entonces, como les decía yo, esta teoría sintética de la evolución o neodarwinismo explicó cómo se transmitían los caracteres hereditarios de generación en generación, por qué las características no se mezclaban y cómo surge la variabilidad sobre la que actúa la selección natural. ¿Por qué hay variabilidad? Por los genes, chicos, porque todos tenemos genes distintos. Entonces, ¿de dónde viene esa variabilidad? Principalmente hereditaria, es decir, los genes son los que nos dan la variabilidad. Eso es lo que hace que nosotros seamos todos distintos. Y sobre eso actúa la selección natural. Entonces la genética, sumada a las teorías de evolución de Darwin, que estaba en lo cierto Darwin, es lo que hace que surja esta teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Y ahí se termina de relacionar ambas ideas. ¿Se entendió? Sí, Dani. Sí. Uno de los avances más importantes que permitió reconocer o que permitió avanzar en estas teorías fue la ingeniería genética, que para el que no sabe, básicamente es el análisis de los genes. Entonces, ¿para qué me sirvió la ingeniería genética? Por ejemplo, la ingeniería genética me permitió establecer un vínculo evolutivo entre el mamut lanudo y el elefante que conocemos hoy día, el elefante moderno. Si uno lo ve así, dice, qué raro. Bueno, la ingeniería genética, ¿cómo llegó a eso? ¿Por qué? Porque de hecho, o sea, al analizar pruebas bioquímicas, ya les voy a decir cómo las analizaron, se descubrió que el mamut lanudo, que vivía en América del Norte, en Asia, en Europa hace miles de años, tiene una relación con el elefante moderno que conocemos ahora. Entonces, ¿cómo se descubrió esto? Se encontró congelado en Siberia un mamut lanudo
que había muerto hace unos 40.000 años atrás. Entonces, como estaba congelado, los tejidos estaban perfectamente conservados. Entonces, se analizaron esos tejidos, puntualmente lo que se analizó es las moléculas, los genes, y se pudo determinar que la estructura de ciertas moléculas son idénticas a la del elefante vivo que nosotros tenemos ahora. O sea que entre estos dos hay un estrecho vínculo evolutivo. ¿Y cómo lo pude comprobar a eso? ¿Porque yo vivía hace 40.000 años atrás? No, porque la ingeniería genética me permitió comparar moléculas, por ejemplo, ADN, que encontraron en este mamut congelado y lo pudieron comparar con el del elefante que tenemos vivo actualmente. Entonces pudieron establecer una relación evolutiva entre ambos. Y esto no se ha logrado solamente con esta especie, se ha logrado con un montón, chicos. ¿Cuál les parece a ustedes que es la base para poder descubrir lo que pasó antes? O lo que había antes. ¿De qué dependemos? ¿Cuál les parece que podrá ser la base? ¿Qué encontraron congelado? ¿Cómo le llamaríamos eso? En este caso lo encontraron congelado, pero ¿de qué dependemos? ¿Cómo sé lo que pasó hace 45.000 años? ¿Qué tengo que encontrar para poder analizarlo y comparar, por ejemplo, un hueso con el de otro y decir, ah, mira, sus huesos son parecidos? El ADN. Bueno, pero para eso, ¿qué tengo que encontrar? Y decir, che, esta pierna se parece a la pierna del que vive ahora. Organismos similares. Fósiles, muy bien, fósiles. Los fósiles son los que han permitido decir, che, mirá, este hueso que encontré se parece al hueso de este que encontré. Entonces los fósiles son los que han permitido poder descubrir lo que pasó hace 40.000 años, porque claramente, chicos, nosotros hace 40.000 años no vivíamos. Entonces, los fósiles son los que permiten establecer estas relaciones evolutivas y decir, ya, ¿se parece o no se parece? Imagínense que si no se hubiera encontrado este mamut congelado, ¿cómo sabemos cómo era el mamut lanudo de hace 40.000 años? Necesitamos algo para poder compararlo con lo actual. Entonces, la base de esa comparación son los fósiles. En este caso lo encontraron congelado, pero por eso los paleontólogos que van encontrando registros fósiles, lo que hacen es justamente establecer comparaciones. Decir, bueno, mira, este tenía este tipo de estructura que es similar a este, ya van a ver en diversidad cómo se llama eso, entonces tienen alguna relación evolutiva, porque mirá, son iguales o son semejantes. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. Bien. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta acá con la teoría de evolución y mañana vamos a seguir con esta teoría. Cualquier duda que tengan, mañana